Hola de nuevo. Pues vamos a continuar con el siguiente tema, que sería espacio vectorial generado. Bueno, generado por n vectores. Tenemos aquí las definiciones. Sea V un espacio vectorial y tomamos n vectores pertenecientes al espacio vectorial. Primera definición. El espacio generado por el conjunto de estos n vectores es el conjunto formado por las combinaciones lineales de los vectores. Es decir, bueno, esta fue una definición que vimos en el video pasado. Las combinaciones lineales de los vectores v1 hasta v sub n son todos aquellos vectores, son todos los vectores que son de esta forma, que son de la forma, tenemos escalares, números reales, y son de la forma un número real por v1 más otro número real por un v2 más, y así continuamos hasta un otro número real por el v sub n, y la suma pues primero multiplicamos por escalares y luego hacemos la suma. Esa es una combinación lineal. Entonces el conjunto formado por todas las combinaciones lineales es a lo que llamamos el espacio generado. Vamos a utilizar esta notación: gen de v1 hasta v sub n. Gen pues claramente denota pues generado, el espacio generado. Pues esa va a ser la notación que vamos a utilizar. Sin embargo, pues es conveniente que sepan, en muchos libros pues utilizan la notación span en vez de gen. Span pues es generado, pero es en inglés. Entonces, si se van a buscar algún libro y ven que dice span en vez de gen, pues es exactamente lo mismo. Nosotros lo vamos a manejar gen. El espacio generado desde v sub 1 hasta v sub n. Segunda definición. Vamos a decir que el conjunto de esos n vectores es un conjunto generador de v, pues si generan a todo v. Es decir, v es igual al espacio generado por los vectores desde v sub 1 hasta v sub n. ¿Sí? Entonces, tenemos la definición del espacio generado. Y si el espacio generado resulta ser todo el espacio, pues entonces también le vamos a llamar un conjunto generador a dichos vectores. Bueno, aquí tenemos un teorema importante. Si V es un espacio vectorial y tenemos n vectores en el espacio, entonces el espacio generado por dichos vectores pues es un subespacio vectorial de V. Ya en un video anterior pues hablamos de lo que es un subespacio vectorial y cómo identificarlos. Entonces, pues este teorema nos dice que el espacio generado por cualquier número de vectores siempre va a ser un subespacio vectorial del espacio en el que estemos trabajando. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero tenemos los ejemplos triviales, los ejemplos básicos. A ver, el espacio generado pues es el conjunto de todas las combinaciones lineales. Y si recuerdan el video anterior, en el video anterior hablamos, bueno, pues vimos varios ejemplos de combinaciones lineales, y por ahí en algunos ejemplos, ejemplos 5, 6, 7 y 8 me parecen, de la primera parte, pues lo que hacíamos, hablamos de forma bastante general, que cualquier vector en R2 era combinación lineal de dos vectores, los vectores 1, 0 y 0 y 1. Entonces, como todos los vectores en R2 son combinaciones lineales del 0, 1 y del 1, 0 y del 0, 1, pues entonces esos dos vectores son un conjunto generador de R2. De manera similar en R3, todo vector de tres coordenadas, todo vector en R3 es una combinación lineal de tres vectores, del 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, pues ya traduciéndolo con estas definiciones, pues significa que todo R2, significa que los dos vectores 0, 1, 1, 0 y 0, 1, pues es un conjunto generador para R2.
Y los tres vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, pues es un conjunto generador de R3. Entonces vamos a escribir eso. Nada más antes de ello, bueno, no hay que dejar de lado, a ver, un conjunto generador de R. R también es un espacio vectorial. Nada más que pues, sus elementos pues, no tienen varias coordenadas, tienen una sola coordenada. Entonces, ¿cuál sería un conjunto generador de R? Pues el 1. El número 1 es un elemento de R y todos los elementos de R son combinaciones lineales de 1, es decir, todos son múltiplos de 1. Entonces, un conjunto generador de R es el número 1. Y lo que ya habíamos hablado, un conjunto generador de R2 es el conjunto que tiene dos vectores, el 1, 0 y el 0, 1. Esto es por lo que hablamos en el video anterior. Todos los vectores en R2 son combinaciones lineales de estos vectores. De R3, pues combinación de conjunto generador sería el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Y pues así, de forma general, un conjunto generador de Rn sería el conjunto que tiene 1 y luego todos los demás ceros. Y luego el que tiene 0, luego un 1, luego 0 y todos los demás ceros. Y así continuaríamos hasta el último de ellos sería el que tiene 0, puros ceros, y luego al final un 1. Es decir, en este caso tendríamos n vectores. N vectores, pues les había mencionado que a estos vectores les solemos llamar vectores canónicos. Pues no solamente ahí nos quedamos, porque también habíamos mencionado así, pues lo habíamos mencionado, de forma bastante similar, un conjunto generador de, pues digamos, del espacio de matrices de 2×2, pues sería un conjunto que está formado por 4 matrices. La matriz 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, la matriz 0, 1, 0, 0, la matriz 0, 0, 1, 0 y la matriz 0, 0, 0, 1. Porque todas las matrices de 2×2 pues se pueden escribir como combinaciones lineales de estos 4. Y así pudiéramos continuar. En el caso bastante general, el espacio de matrices de M por N, pues un conjunto generador, pues el más trivial, pues sería un conjunto que tiene M por N matrices. Todas las matrices pues serían las matrices de esta forma, que tienen un 1 en alguna posición y en todas las demás posiciones son ceros. Y bueno, un último ejemplo, un conjunto generador del espacio de polinomios de grado menor o igual que n, pues un conjunto generador, pues sabemos que todos los polinomios son combinaciones lineales del polinomio constante 1, x, x cuadrada, x cúbica, y así continuaríamos como terminaríamos hasta como es el espacio de polinomios de grado menor o igual que n, pues entonces aquí terminaríamos en x a la n. Todos los polinomios en este espacio pues son combinaciones lineales de estos. En este caso pues tenemos n más 1 vectores, n más 1 polinomios. Estos son como que los conjuntos generadores canónicos, pero no son los únicos.
Vamos con algunos ejemplos pues, ya de forma más general. Entonces hasta aquí llevábamos 6 ejemplos. Bueno, pero vamos a ver ejemplos de otro tipo. Ejemplos más generales. A ver, determina. Determina si el conjunto W es un conjunto generador de V. Pues en cada ejemplo vamos a ir diciendo quién es W, quién es V. Y en caso de no serlo, vamos a indicar, bueno, quizás no generan a todo el espacio, quizás no generan a todo el espacio V, pero de acuerdo al teorema, de acuerdo a la definición, pues sí genera un espacio. Pues tenemos el espacio generado por los vectores que tengamos, y por el teorema, pues ese efectivamente es un subespacio vectorial, es un espacio vectorial en sí mismo. Entonces, pues hay que determinar si sí genera V, si sí genera a V, y si no lo genera, pues entonces a quién sí genera. Indicar el espacio al que genera. A ver, ejemplo 1. Ejemplo 1 vamos a trabajar, bueno, vamos a estar trabajando en el ejemplo 1 en R3. En R3 y vamos a trabajar con el conjunto de vectores. Vamos a trabajar con el 1, 2, menos 1 y con el menos 2, 4, menos 5. Vamos a determinar si estos dos vectores generan a todo R3 y si no lo generan, pues entonces a quién sí genera. Bien, para esto vamos a hacer el siguiente análisis. Los elementos en R3 son vectores de la forma x, y, z. Tienen 3 coordenadas. Entonces, un vector de 3 coordenadas, un vector en R3, pertenece al conjunto generado, pertenece al generado por W, es decir, pertenece al generado por estos dos vectores, sí y solo sí. Sí, solo sí es una combinación lineal. Sí, solo sí el vector x, y, z es combinación lineal de estos dos vectores. Y para que sea combinación lineal, pues esto va a pasar sí y solo sí. Existen números A y B tales que, bueno, el vector x, y, z pertenece al generado por W, al generado por estos dos, sí, solo sí. Es una combinación lineal del vector 1, 2, menos 1 y el vector menos 2, 4, menos 5. Y para que sea combinación lineal de esos dos, pues deben de existir números A y B, tal que A por el primero más B por el segundo sea el vector que estamos buscando. Entonces, un vector x, y, z va a pertenecer al generado por W, sí, solo sí existen números A y B que cumplan esta igualdad. Y pues eso es lo que queremos saber. Queremos saber si todos los vectores en R3 pues son combinaciones lineales de estos dos vectores.
Y si no lo son, pues entonces queremos saber qué condiciones deben de cumplir X, Y, Z para que sí pertenezcan al generado por W. Tenemos que identificarlo. Entonces, en este ejemplo estoy tratando de explicarlo lo máximo posible para explicarles el procedimiento que vamos a seguir. ¿Cuál va a ser nuestro procedimiento para identificar el espacio al que generan? Entonces, pues vamos hasta aquí. Un vector X, Y, Z pertenece al generado si solo si existe A y B. Pero este de aquí es equivalente. Esto equivale a que existan A y B, tales que, pues lo escribimos en forma, esto que tenemos aquí pues es un sistema de ecuaciones. Esto equivale a que existan los números A y B, tales que, pues si hacemos la operación, A por el vector 1, 2, menos 1, más B por el vector menos 2, 4, menos 5, pues es hacer la operación en la primera coordenada nos quedaría A menos 2B. 2, segunda coordenada, 2A más 4B. Y tercera coordenada, menos A menos 5B. Esa sería siendo la operación del lado izquierdo. Y si queremos que sea igual al vector X, Y, Z, pues entonces la primera coordenada debe ser igual a X, la segunda coordenada debe de ser igual a Y y la tercera coordenada debe de ser igual a Z. Y entonces lo que tenemos es un sistema de tres ecuaciones con dos variables. Las dos variables son las A y B. A y B son las variables. Ahorita X, Y y Z no son variables. O los vamos a considerar como que números fijos. Lo que nos interesa es si existen A y B. Entonces es un sistema de ecuaciones donde la variable son las A y las B. Entonces, para determinar los vectores X, Y, Z que pertenezcan al espacio generado por W, lo que tenemos que hacer es asegurar que el sistema que obtenemos aquí tenga soluciones. Entonces eso es lo que estamos investigando. ¿Bajo qué condiciones este sistema de tres ecuaciones con dos variables tiene soluciones? Y entonces pues vamos a resolverlo, vamos haciéndolo por Gauss-Jordan. Entonces por Gauss-Jordan tenemos la matriz de coeficientes. 1, menos 2, 2, 4, menos A, menos 5. Y de este lado tenemos X, Y y Z. Entonces las variables son las A y las B. Entonces, aquí me equivoqué. No es menos A, es menos 1. Entonces, pues tenemos que dar las condiciones bajo las cuales este sistema de ecuaciones pues es consistente. Entonces lo resolvemos. Al resolverlo, pues ya tenemos el pivote en el primer renglón. Entonces, para eliminar este 2 y este menos 1, vamos a hacer las operaciones. En el renglón 2, vamos a hacer la operación al renglón 2, le vamos a restar 2 veces el renglón 1. Y en el renglón 3, al renglón 3 le vamos a sumar el renglón 1. Y entonces, bueno, el primer renglón se queda igual. 1 menos 2 X. En el segundo renglón le vamos a restar 2 veces el primero. Entonces nos queda 0. Aquí nos quedaría menos 2 por menos 2. Sería 4. Y más el 4 del segundo renglón son 8. Y luego en X, aquí necesito un poquito más de espacio. Entonces el renglón 2 menos 2 veces el renglón 1. Así que nos va a quedar menos 2X más Y. Y en el tercer renglón, al tercer renglón le sumamos el renglón 1. Entonces nos va a quedar 0. Menos 2 menos 7 nos queda menos 7. Y luego estamos sumando X más Z.
Ok, entonces para tener el pivote en el segundo renglón, vamos a, en el renglón 2, vamos a multiplicarlo por 1/8. Entonces al multiplicar el renglón 2 por 1/8, nos queda 1 menos 2x, 0, 1. Y multiplicando por 1/8 nos quedaría menos 1/4 de x y luego más 1/8 de y. Y en el tercer renglón, pues ahorita lo dejamos igual. Ya tenemos el pivote en el segundo renglón. Entonces a continuación, pues vamos a eliminar el menos 2 y vamos a eliminar el menos 7. O bueno, solamente vamos a eliminar el menos 7. Porque lo que queremos hacer, lo que queremos hacer es determinar si existen soluciones. Y para que existan soluciones, pues acuérdense que teníamos dos variantes del método de Gauss. Teníamos el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan pues consiste en encontrar bueno, encontramos los pivotes y en la misma columna, en cada columna pues solamente debe existir un pivote, entonces tendríamos que eliminar el menos 2. Pero eso es para el método de Gauss-Jordan. Acuérdense que para el método de Gauss, pues simplemente lo que tenemos que hacer es transformar nuestros coeficientes en una matriz triangular superior. Y si lo logramos hacer, pues entonces después se aplica el método de sustitución hacia atrás para encontrar la solución. Entonces, en realidad lo único que tenemos que hacer es asegurar que sí existan soluciones, pues el que tengo yo que eliminar es este menos 7. Y entonces, en el renglón 3, para eliminar el menos 7, pues vamos a el renglón 3, le sumamos 7 veces el renglón 2. Y entonces nos queda la matriz Nos queda la matriz 1, 0, 0, menos 2, 1. Aquí va a eliminarse, así que ya nos va a quedar 0. Y aquí tenemos x, tenemos menos 1/4 de x y tenemos más 1/8 de y. Y entonces en el tercer renglón, pues lo que hicimos fue sumarle 7 veces el renglón 2. Entonces sí nos queda 0, 0. Y aquí nos va a quedar, hay que... Voy a escribir aquí la operación para no confundirnos. Esa operación sería, a ver, el renglón 3, tenemos x más z. Y luego le vamos a sumar 7 veces el renglón 2. Entonces multiplicando este de aquí por 7, nos quedaría menos 7/4 de x. Y luego más 7/8 de y. Y entonces al hacer esta suma, pues nada más hay que agrupar estas x. Nos quedaría x menos 7/4 de x. Esto sería 4/4 menos 7/4 son menos 3/4 de x. Entonces aquí nos queda menos 3/4 de x. Las y queda más 7/8 de y. Y luego más z. Entonces llegamos a este de aquí. Bueno, cuando llegamos cuando llegamos a esta reducción, pues entonces aquí ya tendríamos que las variables son a y b. Así que aquí tendríamos que b tendría que valer menos 1/4 de x más 1/8 de y. Y sustituyéndolo arriba,
A ver, aquí lo que tendríamos es que a menos 2b tendría que ser igual a x y b es igual a menos un cuarto de x más un octavo de y, considerando los dos primeros renglones. Y entonces si yo ya tengo el valor para b, pues entonces podría yo obtener el valor para a, encontrando valores para a y para b. Sin embargo, considerando el tercer renglón, para que los valores que obtengamos de los primeros dos renglones sí sean una solución del sistema de ecuaciones lineales, necesitamos que este tercer renglón aparezcan puros ceros. Porque si este de aquí, si este término que obtuvimos aquí, si este término no fuera igual a 0, pues entonces obtenemos un sistema inconsistente. No habría soluciones. Pero nosotros queremos asegurar que sí existan soluciones, porque lo que queremos es dar condiciones para las x, y y z, tales que pertenezcan al generado y van a pertenecer al generado, pues si sí existen valores a y b. Y entonces, como lo que queremos asegurar es que... Voy a borrar este de aquí. Entonces, como lo que queremos asegurar es que sí existan soluciones, pues entonces llegamos a esta conclusión. Este sistema es consistente. Ya sabemos que significa que sí tiene soluciones. Entonces el sistema es consistente si y solo si menos 3 cuartos de x más 7 octavos de y más z es igual a 0. O equivalentemente, para no tener tan fea esa ecuación. Bueno, no está fea, pero usualmente no nos gustan las fracciones. Así que, pues para eliminar las fracciones, pues aquí tenemos cuartos, aquí tenemos octavos. Y entonces si multiplicamos toda la ecuación por 8, entonces nos quedaría menos 3x, no, la multiplicamos por 8. Entonces 8 por menos 3 cuartos, pues sería menos 24 cuartos, y 24 entre 4 son 6, entonces son menos 6x. Y luego 7 octavos por 8, pues quedaría más 7y. Y luego más 8z, igual a 8 por 0, pues un 0. Y entonces de esta forma obtenemos una ecuación que lo que hace es caracterizar el espacio generado por los dos vectores. Por los vectores 1, 2, menos 1 y menos 2, 4 y menos 5. Entonces de aquí podemos concluir cuáles son los vectores x, y, z que sí pertenecen a W. Pues son todos aquellos vectores que cumplan esta ecuación. Y entonces, conclusión, el espacio generado por W son todos los vectores x, y, z tales que menos 6x más 7y más 8z es igual a 0. Esta es la conclusión. Entonces, como si nos quedaron condiciones, otra conclusión, W no genera a B, no genera a R3. ¿Por qué no genera R3? A ver. Tenemos que el espacio generado por W son todos aquellos vectores x, y, z que cumplen esta ecuación. Menos 6x más 7y más 8z igual a 0. Del tema que vimos, que era planos y rectas en R2 y en R3,
De ahí sabemos que esta ecuación, la ecuación que obtuvimos, los x, y, z que cumplen esta ecuación, se borró. Los vectores x, y, z, no sé por qué se está borrando. Bueno, los vectores x, y, z que cumplen esta ecuación, sabemos que esta de aquí es la ecuación general de un plano. Entonces, estamos trabajando en R3, estamos trabajando en el espacio. Visualmente, gráficamente, esto representa un plano. Y un plano no es todo el espacio, no es todo R3. Entonces, el generado por W no es R3. W no es un conjunto generador de R3. Entonces, no genera a todo R3. ¿A quién genera? Genera un plano. Un plano que pasa en el origen y que tiene como ecuación esta que aquí obtuvimos. Del video en el que hablamos de subespacios vectoriales, ahí habíamos hablado de una caracterización de cómo son todos los subespacios no triviales de R2 y de R3. Por los no triviales, bueno, acuérdense que los subespacios triviales hay dos. El subespacio trivial 0, que nada más tiene al vector 0, y el otro subespacio trivial, pues el mismo. R2 es subespacio de R2, R3 es subespacio de R3, cualquier espacio vectorial es subespacio vectorial de sí mismo. Pero los subespacios no triviales de R2 son rectas que pasan por el origen. Los subespacios no triviales de R3 pues son o rectas o son planos, en ambos casos que pasan por el origen. Y entonces en este caso teníamos dos vectores en R3 que no generaron a todo el espacio, pero que generaron a un plano que pasa por el origen. Bien, entonces vamos con un siguiente ejemplo. Ahora vamos a trabajar en R2. BR2 y vamos a trabajar a W. Un W que tenga los vectores 2, 5, menos 2, 3 y 7, menos 1. Y entonces hay que ver pues si generan a todo el espacio y si no lo generan pues entonces a quién genera. Entonces pues vamos a hacer el análisis pues ya un poco más automático porque ya sabemos qué es lo que estamos buscando. En este caso pues buscamos los vectores x, y, z que pertenecían al generado por W. Pues para buscar quiénes eran pues lo que hicimos fue generar un sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones pues era asociado a esta representación. Cuando el vector x, y, z se podía representar como combinación lineal de los dos vectores. Entonces, en este caso, vamos a tener, un vector. Bueno, ahora estamos en R2, así que los vectores en R2 son de la forma XY. Entonces, un vector en R2 pertenece al espacio el generado por W, sí y solo si existen. Ahora necesitamos tres números porque es combinación lineal de tres vectores. Entonces el vector XY pertenece al generado por W si solo si existen tres números, tal que el vector XY pues es de la forma A por el primer vector 2, 2, 5 más B por el segundo vector menos 2, 3 más C por el vector 7, menos 1.
más c por el vector menos 2, 3. Y queremos que eso sea igual al vector, no, más c por el vector 7 menos 1. Ok, bueno, dejé aquí espacio pues para hacer la operación del lado izquierdo. Del lado izquierdo, si hacemos esta operación, pues entonces nos va a quedar 2a menos 2b más 7c. Y luego nos va a quedar 5a más 3b menos c, el vector que tiene estas dos coordenadas. Y entonces pues lo que hacemos, para buscar las condiciones que deben de cumplir x y y, pues lo que hacemos es resolver este sistema de ecuaciones de dos. Tenemos dos ecuaciones con tres variables. Las variables son las a, b y c, porque lo que queremos es asegurar que existan valores a, b y c que cumplan esta igualdad. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres variables. Y entonces para resolverlo pues lo hacemos, pues analizamos mediante Gauss-Jordan. Entonces tenemos la matriz de coeficientes: 2 menos 2, 7, 5, 3, menos 1, y le ponemos x y y. Entonces lo empezamos a resolver. Entonces en el renglón 1, vamos a hacer la operación, vamos a multiplicar por un medio. Y obtenemos 1 menos 1, 7 medios y un medio de x. Y en el segundo renglón, bueno, ahorita lo dejamos así: 5, 3, menos 1 y y. A continuación, eliminamos el 5. Para eso, en el renglón 2, le vamos a restar 5 veces el renglón 1. Entonces el renglón 1 permanece igual: 1 menos 1, 7 medios, un medio de x. Y luego es el renglón 2 menos 5 veces el renglón 1. Nos queda 0, nos queda 8, nos queda, sería 7 medios por menos 5, esos son menos 35 medios. Y menos 35 medios menos 1, pues son menos 37 medios. Menos 37 medios. Y luego nos queda un medio de x por menos 5, son menos 5 medios. Así que nos queda menos 5 medios de x más y. ¿Sí? Y entonces ya empezamos a ver que va a pasar algo. Bueno, vamos a continuarle para no dejarle aquí a medias. Entonces a continuación, en el renglón 2, para convertirlo en pivote, vamos a multiplicarlo por 1/8. Entonces a multiplicar el renglón 2 por 1/8, el renglón 1 nos queda 1 menos 1, 7 medios, un medio de x. Y el renglón 2 por 1/8 nos queda 0, 1, menos 37 16avos. Y esto por 1/8 nos quedaría menos 5 16avos de x más 1/8 de y. ¿Sí? Y finalmente, en el renglón 1, hacemos una suma. Vamos a sumar el renglón 1 con el renglón 2. Y con esto obtenemos 1, 0,
0, bueno, el renglón 2 igual, 0, 1, menos 37 16avos, y luego menos 5 16avos de x, más 1/8 de y. Y haciendo la suma, pues nos queda 1, 0, menos, suma 7 medios menos 36 16avos. 7 medios transformado en 16avos sería multiplicando por 8. Entonces sería 56 16avos menos 37 16avos. 56 menos 37 son 19 16avos. Y luego haciendo aquí la suma, nos quedaría 1 medio menos 5 16avos. 1 medio en 16avos son 8 16avos. Así que 8 16avos menos 5 16avos son 3 16avos de x. Y luego más 1/8 de y. ¿Sí? Bueno, lo llevé hasta el final. Pero lo único que nos interesa es verificar si sí van a existir A, B y C. Si van a existir A, B y C, pues sí van a existir. De hecho, van a existir infinitos A, B y C. Porque la solución que obtenimos, pues es infinita. Obtenemos soluciones infinitas. Tenemos que A más 19 16avos de C, pues debe de ser igual a esto. Y luego B menos 37 16avos de C, pues va a ser igual a menos 5 16avos de X más 1/8 de Y. Y entonces, pues para valores diferentes, para el C no quedan restricciones. O sea, si al valor C, por ejemplo, yo digo que C sea igual a 0, pues entonces X va a valer el primer valor, este de aquí, y entonces Y va, no son X, Y y Z. Son A, B y C. Entonces, si yo digo que C valga 0, pues entonces tomando a X como el valor de arriba y luego tomando a B como el valor de abajo, esa sería una solución. Tendríamos soluciones para A, B y C que hagan que esta igualdad sea verdadera. Entonces, tenemos infinitas soluciones. Como hay infinitas soluciones, no tenemos ninguna restricción para las X, Y y Z. En el caso anterior, al aplicarle Gauss-Jordan, llegamos a una restricción. Para que se tenía que cumplir esta restricción para que el sistema sí tuviera soluciones. Y entonces esa restricción pues se convirtió en la restricción que definió el espacio generado por W. Pero en este ejemplo tenemos que no va a haber restricciones. Van a existir de hecho infinitas soluciones, infinitos valores de A, B y C, tal que hacen que esta igualdad sea verdadera. Y entonces, como no tenemos ninguna restricción, pues entonces podemos concluir que todos los vectores de la forma x, y, pues se pueden expresar como combinaciones lineales de los tres vectores. Y entonces la conclusión a la que llegamos con esto es que W sí genera a R2. W sí genera R2. Vamos a ver un tercer ejemplo. Igual en R2. Y vamos a tomar W. Un conjunto, pero con un solo vector. Con un solo vector. ¿A quién generará? ¿A quién genera? Pues entonces en este caso tenemos que un vector, bueno, los vectores de R2 pues son de la forma x, y. Un vector en R2 de la forma x, y pertenece
pertenece al generado por W, ¿sí? Y solo si existe, bueno, aquí nomás tenemos un vector, así que nada más necesitamos que exista un A. Sí, solo si existe un número real, tal que el vector x, y, pues debe de ser de la forma A por x, no, A por el vector de W, A por el vector 2 menos 3. Pero esto va a ser verdad, bueno, A por el vector 2 menos 3, pues es el vector 2A y menos 3A. Entonces tenemos que... Entonces, para que esto se cumpla, debe existir un número real, A, tal que el vector 2A menos 3A sea igual a X, sea igual al vector XY. Entonces tenemos que 2A es igual a X y que menos 3A es igual a Y. Y entonces lo que necesitamos a ver, para resolver para resolver este sistema de ecuaciones, necesitamos que 2A sea igual a X y que menos 3A sea igual a Y. A ver, aquí debemos de tener algo de cuidado, ¿no? El XY, ahorita no tenemos ninguna condición sobre X y Y, de hecho es lo que estamos buscando. Estamos buscando condiciones para X y para Y, tal que para las cuales sí exista el número A. Entonces, 2A tiene que ser igual a X, menos 3A tiene que ser igual a Y. Y entonces despejando A, si despejamos A de esas dos ecuaciones, por un lado tendríamos que A sería igual a X entre 2. Y por otro lado tendríamos que A sería igual a, multiplicando aquí por menos un tercio de ambos lados. Entonces nos queda igual a menos un tercio de Y. Entonces de la primera ecuación tenemos que A sería igual a X entre 2. Y de la segunda ecuación tenemos que A sería igual a menos un tercio de Y. Pero el A pues debe de ser el mismo, porque debe de ser el mismo valor que cumpla ambas ecuaciones. Y entonces, para que el A que obtenemos de ambas ecuaciones sea exactamente el mismo, pues necesitamos que X entre 2 sea igual a menos un tercio de Y. ¿Sí? Y entonces esta es la condición que necesitan las X y las Y. Reescribiéndola, a ver, para eliminar las fracciones vamos a multiplicar por 6. Multiplicando por 6 esta ecuación, entonces aquí quedaría 6 por X entre 2. Nos quedaría 3X. Y del lado derecho, si multiplicamos por 6, quedaría menos 6 tercios, es decir, menos 2Y. Y pasando el menos 2Y del otro lado, nos quedaría 3X más 2Y igual a 0. Entonces, las condiciones, la condición que deben de cumplir las X y las Y es esta de aquí. El W no genera todo R2. Porque, por ejemplo, si X y Y fuera igual al vector 1, 1, entonces en este caso X vale 1, Y vale 1. Y entonces el 1,1 pues no existe forma de que sea un múltiplo del 2, menos 3.
Si, si, si aquí x vale 1 y y vale 1, pues entonces a por un lado valdría un medio, pero por el otro lado valdría menos un tercio. Y entonces pues es un sistema inconsistente. Entonces no todos los vectores en R2 son combinaciones lineales de... No todos los vectores en R2 son combinaciones lineales de... Bueno, en este caso como es un solo vector, por combinaciones lineales pues me refiero a un múltiplo. No todos los vectores en R2 son múltiplos del vector 2, menos 3. Los vectores que son múltiplos del 2, menos 3, pues son vectores x, y, tal que 3 por x más 2 por y es igual a 0. Y entonces la conclusión, pues W no genera a todo R2. W no genera R2. ¿A quién genera? Pues genera los pares ordenados x, y, tal que 3x más 2y es igual a 0. Esto es en R2. ¿Sí recuerdan? Bueno, si grafican esta ecuación, 3x más 2y en el plano cartesiano, pues la gráfica es una recta que pasa en el origen. Entonces, un solo vector no genera a todo el espacio. ¿A quién genera? Pues genera una recta que pasa por el origen. ¿A cuál recta? Pues a la recta 3x más 2y igual a 0.